shotgun ready. I got a getaway car. Dichosos los ojos que ven a la persona que tenemos ahora mismo en nuestro Total. estudio 101 de la Casa de la Radio. Víctor Hernán, nuestro oficio de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, ¿Cuánto Pollo? tiempo? Mucho tiempo. No tenía sabe la de ganas. contracturas que tengo ahora mismo. Sí, te Tanto han tiempo sin salido. verte, madre mía. Te he dado un montón de secretos y ejercicios para que no tengas contracturas y no me puedo creer que no hayas hecho para que no te salgan contracturas. Algunos sí. ¿Te has portado bien? Sí, el de la toalla, la verdad que es difícil de Ay, gestionar, no veo pero ni una estaba muy toalla bien. por aquí. Pero está muy bien. No la- puedes estar tanto tiempo sin venir, Víctor. claro. Efectivamente. No podemos decir porque has estado ausente de momento, pero De ya momento, lo anunciaremos, de ¿no? momento, Lo y lo anunciaremos. vamos a pasar muy bien. Y Vamos creo que a la reírnos, gente va a flipar muchísimo con eso, porque has estado, pero bueno, reiremos ya y lloraremos a partes iguales, estoy seguro. Bueno, chicos, hoy os traigo un tema tremendamente interesante, que es el bruxismo. Nos interesa. Bien, bien, bien. Esta condición no solo afecta a la salud dental, sino que también provoca dolores de cabeza, tensión de mandíbula, afecta al sueño. ¿Hay algún bruxista en la sala? Todos. Que chasquee los Todos. dientes. Los Que tres. chasquee los Todos. dientes, que rechine Sí. los dientes. Bueno, básicamente en los próximos minutos voy a intentar, voy a explorar el mundo del bruxismo, voy a hablar de síntomas, de qué ejercicios podemos hacer, ejercicios terapéuticos contrastados científicamente. Así que si alguna vez te has despertado con dolor de mandíbula, cual boxeador novato, o has rechinado los dientes con un molinillo de café en la mañana, este programa es para ti. Chicos, ya sabéis que muchos diréis, bruxismo, ¿qué es eso? Pero una canción de Rihanna o una canción, un coche nuevo de la Fórmula 1, no. El bruxismo básicamente es un hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, generalmente cuando dormimos, en algunas personas también incluso durante el día. Y existen dos tipos de bruxismo. Me hace mucha gracia porque en realidad yo creo que solo hay uno. La gente que aprieta por la noche, que es bruxismo nocturno, y bruxismo diurno. Pero creerme que es muy raro conocer solo una persona que lo hace solo o por la noche o por el día. En algún momento, cuando te están echando la bronca, cuando estás discutiendo, Es o verdad. cuando te pillas, yo qué sé, subiéndote la bragueta, lo que sea, vas a apretar los dientes. Con esto quiero decir que es muy difícil. Estamos hablando de una sincronía que se produce en los músculos masticadores, en los que nos hacen apretar la mandíbula y hablar así. ¿Vale? Eso es el quinto par craneal y más la rama V3, por si hay algún médico en la sala. Quería dar ese dato. Bueno, los síntomas, chicos, muy rapidito. Dolor y sensibilidad en los dientes, ¿verdad? Como cuando bebes agua y te duelen. Bueno, pues por ahí van los tiros. Tensión y dolor de la mandíbula, cara y cuello. La gente me llega a la clínica, tengo como dolor en la cara. Eso es lo que me pasa a mí. Efectivamente, vemos un poco los dientes y vemos que las cúspides están pues tremendamente machacadas. Los dientes los tienen como si, bueno, hubiesen comido polvorones y no se hubiesen lavado los dientes. Dolor de cabeza frecuente, sobre todo al despertarse. Te levantas ya como diciendo, Dios mío, Como me acabo de migraña. levantar. Eso es, como una migraña, cefalea en forma de casco. Sonidos de rechinar los dientes mientras dormimos. Bueno, algunos habrán dicho, pues, oye, ¿rechina los dientes o no? Hay veces que me lo dicen, ¿no? Algún paciente, mi marido lo hace, me han dicho que lo hago, ¿no? Y dificultad de abrir la boca, prueba técnica. Chicos, mirarme, por favor, y vosotros en casa, coger 3 dedos, que son el segundo, el tercero y el cuarto, ¿vale? Dejando. Índice, corazón y anular. Eso es, Venga. juegue, bueno. Nudillos, flexionamos, intentamos meter 3 dedos en la boca. ¿Qué? Ah, En vertical. sí, en vertical, bien. Hostia, duele, pero. Ahí tenemos a alguien que no Es abre que- bien la boca sí. y que tenemos, tú puedes, yo puedo, Ángela Sí. puede, yo puedo. No somos bruxistodependientes, podríamos decir, porque Vale, el tener este bien. problema muy acentuado hace que no podamos abrir la boca y llega a haber un momento en que la gente me viene a clínica con 2,5 centímetros de apertura. Quiere decir, con 2 deditos uno puede comer poco. ¿Vale? Entonces, no es broma, porque según vamos creciendo, vamos teniendo más edad, se abre menos la boca. Bueno, esto es complicado explicarlo en radio, pero no te preocupes porque ya sabéis que tenemos un canal que se llama Fisiolution, tengo que lanzar aquí una piedra, donde tenemos 1 hora y pico explicando qué es el bruxista y dándote mi opinión como bruxista. Más cositas, chicos. ¿Qué causa el bruxismo? ¿Qué diríais que causa el bruxismo? El estrés, la ansiedad. Un pollo punto, 2 pollo puntos. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? no sé. diríais? Cosas del sueño, ¿no? Imagino. Bien, Cosas del bien, sueño. bien. Trastorno del sueño, muy Muy bien. bien. Os veo aplicado. Venga, algo más. ¿Qué tenéis ahí? ¿Qué os pasa por la cabeza? Pues algún tipo de contractura que se vaya, que se mueva hacia allí, no, me lo invento. Bueno, una mala postura del cuello puede hacer que uno puede acabar siendo más bruxista, pero, por ejemplo, una mala oclusión, tener los dientes apiñados en la boca Ah, puede vale. hacer que tú intentes ¿sí? encontrar ese Claro. hueco, Una mala acomodar mordida, ¿no? Una mala mordida, efectivamente, y tener eso. Y luego,
esto me quedé flipado, factores genéticos. Yo dije, o sea, tu padre es genético y no te llevas bien con él y encima te pega el bruxismo. O sea, por favor, qué desagradable. Pero bueno. Y luego también, como digo, consumo de sustancias, ya sabéis, la ruta al bacalao, el alcohol, la cafeína, algunos medicamentos como pastillas rosas, de esas que pueden hacer que la actividad muscular de la mandíbula durante una noche se exacerbe un poquito. Y ahora os traigo unos ejercicios terapéuticos. Ay, vale. ¿Cómo no? Cosas que podemos hacer todos en casa, pero sin antes daros un dato. La población a nivel mundial, entre un 8 y un 10% son bruxistas y muchos no lo saben. No lo saben porque no tienen síntomas, porque realmente nos han puesto a decir, oye, me duele la cabeza por la mañana, ¿por qué será esto? Claro. Entre un 8 y un 10. Es una barbaridad. Primer ejercicio. Es difícil de describir, pero lo vamos a coger todos. Lo vamos a hacer con mucho cariño. En casa Eso- también lo pueden hacer. Eso es. Es un ejercicio tremendamente sencillo. Vamos a colocar la punta de la lengua en el paladar, justo antes de los dientes superiores. Ajá. Ujú, Yo os lo describo, ir haciendo porque si no, no Ajá. puedo hablar, Vale. ¿vale? ujú. Relajamos la mandíbula y dejamos la boca que caiga ligeramente. ¿Vale? Y es simplemente esta posición, el que no acabe de relajarse puede mover la cabeza como si fuera la quijada de un burro y relajar otro poquito. Y en cuanto mantengáis esa postura, dejando caer la boca como si fuera un paso levadizo, una puerta levadiza a un castillo antiguo, vais a encontrar que si hacéis esto durante 30 segundos, al menos 5 veces, se va a empezar a relajar la musculatura que cierra ese puente levadizo, por decirlo de alguna Da manera. gustito, ¿eh? Es como que se nota la relajación. Eso es, te tienes que ir consiguiendo, tienes que encontrar el punto dulce, como yo digo. Parece algo muy sencillo, pero a la vez complejo de decirle a alguien bruxista, oye, desconecta los músculos que cierran la boca, ¿no? Como os digo, esos músculos masticadores nos pueden jugar muy malas pasadas y vamos a detectarlos. Vamos a detectar qué es el masetero. Vamos a poner nuestras manos desde la barbilla, el talón de la mano, y los dedos apuntan hacia la oreja. Y ahora lo que vamos a hacer es apretar fuerte. Apretamos fuerte y vamos a notar que algo crece debajo de la mano, ¿verdad? Sí. Pues ahí vamos a Sí. colocar 3 pulpejos de los dedos. ¿Cómo eran? El índice, tercero, el cuarto y el corazón quinto. y El anular. segundo, tercero y cuarto. Eso es. Lo vamos a poner y vamos a hacer un masaje circular en ambos lados. Buah, esto me Podemos encanta. utilizar, podemos En- apoyar en las el pómulo manitas. de la cara. Sí, eso es. Pero es justamente apretar los dientes y Ujú, conseguís ahí. Vamos a ver cómo está aquí esta chica de bruxismo. Vamos a ver. Yo creo que no tengo mucho, ¿eh? Que A tengo un pelín ver, déjame solo. un poquito. Aprieta fuerte la mandíbula. Ahí, relaja. ¿Has visto cómo ha crecido? Relaja Sí. un poquito. Pues sería durante 3 minutos, círculos hacia adelante. Durante 3 minutitos, círculos hacia atrás. ¿Vale? También nos vendría muy bien aplicar a lo mejor una compresa de calor. Coger vale. un poquito de calor, aplicarlo en esa zona, porque vais a notar siempre que va a doler más uno u otro o incluso los dos. Son músculos, como os digo, el músculo más potente del cuerpo es el glúteo, que es donde la espalda pierde su noble nombre, el culete, pero el masetero está configurado con forma de flecha, por decirlo de una manera, y es muy potente y muy eficiente. De ahí que si tenemos bruxismo durante mucho tiempo, rompemos las muelas por la Claro. mitad, literalmente, se cuajan, se abren y bueno, pues lo tenemos el problema de que nos tienen que sacar una muela. Así que chicos, miraos el bruxismo. Siguiente masaje que vamos a hacer, masaje en los temporales. Vamos a poner ahora la mano totalmente encima de la oreja, como el que se quiere peinar un poco hacia atrás el pelo, y vamos a apretar la mandíbula. Vale, relajamos. Justamente donde ha crecido el hueso, el músculo, ¿vale? Ahí es donde tenemos que poner los pulpejos de los dedos. Ahora sí que vamos a poner 4 o incluso los 5 pulpejos de los dedos y vamos a hacer un masaje circular hacia adelante, Qué maravilla. lento, profundo, relajado. ¿Sabéis quién da unos masajes tremendos para el bruxismo? ¿Quién? Los peluqueros. Sí, es Te verdad. vas al Te lavan la peluquero, Es verdad, y tío. cuando te lavan la Claro. cabeza es increíble. Te lava la cabeza y yo siempre digo, oye, quedas ¿me ahí. puedes lavar un poquito por aquí que yo creo que todavía queda suciedad? Entonces tengo pelo por aquí. Tienen unos dedos que eso es una auténtica maravilla. Vale, ¿y Chicos, esto cuánto tiempo? 3-5 minutos. Pero, como te digo, esto habría que hacerlo un par de veces al día. Vale, El bruxismo, el otro día me decía un paciente, pero me voy a curar alguna vez en mi vida. pues Te no. curas el estrés, te curas la configuración de la boca, te curas la genética que te ha dado tu padre, que te ha pasado, y te curarás el bruxismo. Con el bruxismo se convive, no se busca una solución Ya. inmediata, aunque os voy a dar también soluciones
que os puede mejorar. Estiramiento, chicos. Ay, vale. Venga. ¿Vale? Venga, 30-40 segundos en cada posición. Esto lo llamo adiós mandíbula. ¿Sabéis las películas de boxeo en la que le pegan un golpe a uno y la mandíbula se va hacia un lado Sí. y la cara se queda hacia el otro? Ahí, la Vamos a derecha. apoyar el codo en la mesa. Vamos a poner el puño contra la mandíbula. Vamos a torcer la cabeza como unos 45 grados aproximadamente. Uy, y esto, vamos esto a da gusto, ¿eh? abrir lentamente la boca y dejar caer, haciendo que la mandíbula salga hacia la izquierda. Vale. Ahí notaremos un estiramiento que son de musculatura que hace deducciones, los Aquí en el pterigoideos. cuello. A ti te está dando en el cuello, fíjate, tú tienes ahí tienes una buena avería. ¿Eh? Deberíamos de notarlo como Guau, por yo dentro lo de noto, la mandíbula. lo noto en la mandíbula Eso es, muchísimo en el lado. En la mandíbula. Es que, o sea, Entonces, noto como está inclinado, ¿no? Este músculo estiramos inclinado. pterigoideos, músculos que nos ayudan a cerrar la boca, pero también a inclinarla. Entonces, un estiramiento muy interesante. Después de estos 40 segundos, vamos a cambiar al otro. Y ahí es Vale. donde definimos. Pues, aquí sí que me duele a mí. Ajá. En el otro no. Siempre va a haber una posición que nos duela más, una posición que se mueva más. ¿De acuerdo? Entonces, no os preocupéis porque haya una posición siempre que se mueva más. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio, lo llamo la caja registradora. Cuando le das a la caja registradora, ¿qué pasa? Que se abre. Que sale el cajón, ¿verdad? Vale. Tenemos que hacer este ejercicio. Como comer anchoa, recoger Muy lluvia. bien. Sacar la Saca mandíbula. la mandíbula. Sacar la A ver cómo mandíbula. saca. A ver. Bien. Esto es para reírte de mí. No, está bien. Tienes que aguantar unos 30 segundos. Y si no puedes ganchear. Ajá. Un poquito. Vale. Vale. Así estamos estirando los músculos que hacen que Se nota, haya ¿eh? retrognasia y protognasia. Quiere decir que salga o que entre. Después de hacer eso unos 30 segunditos, activas esa musculatura, vamos a hacer el conejo. ¿De A acuerdo? O el Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¿Qué hay? Ah, vale. Sacarla Entonces, de arriba, ¿no? Eso es. Vale. Sacamos lo de arriba y metemos la de abajo. Si no podéis, natural, ¿de Ajá. acuerdo? Podéis coger el primer y el segundo dedo y empujar vuestra barbilla hacia atrás. Hacer una protognasia. ¿De acuerdo? Lo digo porque Cristiano Ronaldo es un tío que tiene la dentadura un poco hacia adentro, la mandíbula un poquito hacia adentro, ¿vale? Por último, algo que le viene muy bien a hacer a los andaluces, el bostezo. ¿De acuerdo? Bostezar. Mantenemos el bostezo durante 10 o 15 segundos. Es Guau, complicado, sí. ¿vale? Pero echamos bien el aire y cogemos mucho aire. Eso es una auténtica maravilla Guau, para qué gusto todos da, se los nota, ¿eh? bruxistas Se nota que se levanten muchísimo. por las Qué gusto. mañanas y el que no puede hacerlo bien puede ganchear. 2 deditos, coge la mandíbula abajo, agajar. Es un poco más Como que agresivo, te abres tú la boca. abriendo la boca, Vale. tirando con 2 dedos hacia abajo y generando una apertura. Pero el bostezo es una auténtica maravilla. ¿Sabéis por qué bostezamos? No, No no sabéis por qué pongas esa cara. bostezamos. Porque ¿En serio? tenemos hambre, nos falta oxígeno. Vale, estas oxígeno, cosas. hambre. ¿El oxígeno? No, ¿no? ¿Sí? es un elemento Porque de tengo sueño. termorregulación. Ah. Por eso la gente cuando va al gimnasio bosteza, empieza a sudar y tal y cual, y veis a la gente bostezando. Me hizo mucha gracia porque el otro día lo vi, no lo sabía por qué, y lo miré y quería traerlo aquí para vosotros. A mí lo que me pasa a veces es que cuando bostezo, luego al cerrar la boca me hace crac, crac, crac. Esos son los meniscos. Tenemos meniscos en la articulación temporomandibular, que son la articulación que está en la mandíbula, y lo que pasa es que se descolocan, van tempranos o tardíos, no acompañan bien al movimiento y es como el que dice, muevo la rodilla y me cruje. Pues Sí. a ti te cruje, porque se desacompasa el menisco. Y eso quiere decir que tu articulación temporomandibular empieza a estar así. ¿Qué podemos hacer para, además, tratamientos adicionales? Una férula. Claro. Te vas Sí. al La maxilofacial, Sí. tienes tu férula y adelante. Reducción del estrés, técnicas de relajación, meditación, respiración, acupuntura, lo que tú quieras. Evitar el consumo excesivo de cafeína, alcohol y pastillas rosas. Y por último te diría que en clínicas se hace mucho punción seca, se pincha con una agujita, se da un masaje, se hacen estiramientos. Se pueden hacer elementos diatérmicos, ondas de choque, bomba diamagnética, que son cosas un poco punteras a nivel de rehabilitación. Así que, como os digo, si el bruxismo es un problema más común de lo que os podáis imaginar, si esto que estamos diciendo os suena de algo, por favor, ir a un profesional. Claro. Esto no se trata con 4 masajes. Esto es lo que le digo yo a los pacientes los últimos 20 minutos de la sesión, que tienen que instaurar en su vida unos ejercicios y una manera de actuar para que no se queden sin dientes el día de mañana y sin articulación, que no te cruja,
que no se ponga rara, porque los crujidos luego desencadenan en Ujú. mala funcionalidad. Como digo, el 70% de las personas que sufren bruxismo no saben que tienen bruxismo, lo desconocen, ¿de acuerdo? Y luego también os diría que no es una enfermedad solo de adultos disfuncionales, ¿de acuerdo? Es incluso de niños. Los niños sufren bruxismo. Estrés, ansiedad, Claro. terror por la noche, esas Ya. pesadillas que podamos tener. Yo te iba a preguntar, ¿no crees que es algo que ocurre más en las nuevas generaciones, en los jóvenes, que en edades más adultas o igual no son conscientes? Porque es que le he preguntado aquí a los tertulianos del 24 horas si alguno tenía bruxismo y casualmente nadie tenía bruxismo, pero a mi alrededor, la gente de mi edad, te diría que la gran mayoría de Bien, mis los amigos tres aquí. o de gente menor a mí, casualmente creo que es una cosa más de que se relaciona más con la Vivimos- juventud. Vivimos en un mundo un poco estresado, un poco de Sí. ansiedad. Date cuenta, yo soy del año 80, en el que no había móvil, tenías que ir de telefonía en telefonía buscando a la gente. Ahora la gente, si no está conectada o no tiene likes o no tiene ese estímulo, puede tener efectos de ansiedad. Yo lo achaco mucho a las nuevas tecnologías y a la velocidad a la que nos estamos moviendo, que pasa por encima de nuestro proceso neuronal cuando lo estamos desarrollando. Fíjate qué profundo lo que te Sí, acabo de sí, soltar. muy bien. Pero la velocidad que nos hace ir a la vida, ¿de acuerdo? Nos hace ser más bruxista, más ansiosos, más deprimidos. Bueno, como te digo, y por último, chicos, esto os puede afectar directamente a la articulación temporomandibular, como te pasaba a ti, me estabas comentando, que oyeis crujidos. Cualquiera que esté comiendo y escuche estos crujidos, por favor, que le eche un vistazo a la mandíbula porque nos estamos pasando y la estamos liando. Así que, chicos, nada más, no quiero contaros mucho más. No sé si tenéis alguna duda más sobre el bruxismo, sobre la Yo mandíbula. lo que quiero es que vuelvas todas las semanas, Víctor Hernán, Sí. que no pase mucho tiempo hasta la próxima vez que te veamos por aquí, Por ¿vale? favor. Por último, me gustaría decirle a mi querida hija Olivia, que cumple años, que Oh. felicidades. Oh. ¡Felicidades, Pero bueno, Olivia! Olivia. Muchísimas felicidades, Cumple Olivia. 6 años y el otro día la oí rechinar los dientes. Vaya. Oh. Sí, Bueno. pero mi hijo papá tenía una pesadilla muy fuerte. Pobrecita. Muy fuerte, así que Pues un bueno. besito gigante para Olivia desde aquí, de parte de todo el programa.